Escuchaba una vez a uno de mis profesores de filosofía. Él decía que todo ser humano necesita una verdad en la cual creer, un camino que seguir y una vida para poder vivirla. Y casualmente se me vino a la mente un versículo de la Biblia, Juan 14:6, donde Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Todas las personas, de alguna manera, a lo largo de su vida, cuando son pequeños, inician este maravilloso regalo de la vida que Dios nos ha dado con muchos sueños de querer conseguir grandes cosas. Y luego en la adolescencia se van dando cuenta que una de las maneras de conseguirlo es quizás sumándose a una gran causa, a algo que donde ellos puedan ayudar y sus vidas puedan ser quizás significativas, puedan tener un valor grande, puedan dejar quizá una huella para el futuro, de haberse comprometido a una gran misión. Y muchas personas se suman a diferentes causas. Algunos se suman de repente a una gran empresa con una gran visión, otros para ayudar de repente quizá a la naturaleza, a los animales. Otros quizá a través de la política pretenden hacer grandes cambios y así sucesivamente. Pero nos ubicamos en diferentes grupos, en diferentes organizaciones para sentirnos parte de algo más grande que nosotros. Y en ese sentido buscan una verdad y un camino que seguir. Y yo me decía en ese entonces de adolescente, ¿cuál será la misión y el camino más grande de todos? O sea, de todas estas misiones particulares, ¿cuál será la más grande de todas? ¿Cuántos creemos que la misión de nuestro Dios es la más grande de todas? Amén. El creador del universo, del todo, no el presidente de una nación, no el dictador de una nación, el creador de todas las cosas, vino a esta tierra para poder reconciliar a su creación con él mismo. Y le encargó a un grupo de personas una gran misión. Eran apenas 12 personas que se fueron multiplicando y fueron creciendo. Y asumieron ese camino, asumieron esa gran misión. Seguramente estábamos viendo con mi esposa hace poco una serie que salió llamada Los Elegidos. No sé si algunos de repente la han visto. Y fue muy bonito ver cómo de alguna manera Jesús iba llamando a cada uno de los discípulos y ellos iban dejando todo. Y iban con una gran alegría diciendo: hemos encontrado al Mesías. El Mesías que hemos esperado por cientos de años está aquí, ha llegado y me ha pedido que lo siga. Y fueron dejando todo lo que tenían, porque el camino que tenían frente a ellos era un camino maravilloso. Pero yo les pregunto, ¿será un camino fácil? No necesariamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Y vamos a leer, y vamos el día de hoy a recordar un poco acerca de la decisión que hemos tomado o de la decisión que aún no hemos tomado. Mateo 7 del 13 al 14. Y vamos a ver que Dios frente a nosotros en algún momento de nuestras vidas pone la decisión más importante de ellas. Y es la decisión de tomar una elección entre dos caminos, entre dos puertas. Y dice así en Mateo 7 del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, ¿y cuántos? Pocos son los que lo hallan. Dile a la persona que está a tu costado: pocos son los que lo hallan. Lo primero que tenemos que entender, que este camino se presenta ante nosotros como un camino atractivo, un camino increíble, un camino llamativo.
Y al comienzo, si tuviéramos al maestro frente a nosotros, nosotros diríamos, yo voy contigo hasta la muerte, te sigo. Como muchos de sus discípulos entendieron el mensaje y fueron entusiastas detrás de él. Pero el día de hoy es importante que nosotros podamos entender cuál es ese camino en sí. Porque hoy en día muchas iglesias nos muestran que ese camino aparentemente es un camino al que todos pueden entrar, al que todos pueden venir sin ningún tipo muchas veces de compromiso, de búsqueda. Solamente ven, acércate a Dios, Él está aquí, así como eres, como estás y todo. Pero ¿será eso lo que nos muestra las Escrituras? La Biblia nos va a decir que ese camino, a pesar de que es atractivo, es difícil y va a tener circunstancias favorables y circunstancias desfavorables. ¿Favorables por qué? Porque antes nos encontrábamos en el mundo, perdidos, sin Dios, en la oscuridad, llenos de culpa, llenos de tantas cosas. Y vino Dios y nos rescató de donde estábamos. Y nos puso y nos sentó a su mesa y nos volvió sus hijos. Y nos dio una salvación y quitó nuestras cargas. ¿Te acuerdas de ese momento? Quitó nuestras culpas. Quizás restauró tu familia, porque ellos también decidieron seguir ese camino. Y Él trajo paz dentro de tu corazón, esa paz que tanto estabas buscando. Pero esas cosas representan bendiciones para nosotros. Pero también hay momentos desfavorables. Y sabemos cómo es el camino de Dios. No siempre es fácil, ¿sí o no, hermanos? No siempre es fácil. Y es desfavorable, ¿por qué? He anotado aquí algunas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces somos perseguidos. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, seremos calumniados, perseguidos, injuriados. Muchos murieron por su fe. Muchas veces tenemos que llevar cargas con pesadas obligaciones. Debemos practicar una justicia, le decía, que superara a la de los escribas y los fariseos de ese tiempo, de los religiosos. Porque la vida que debemos de llevar debe ser una vida de rectitud y justicia. Y no es fácil para nosotros como seres humanos. Se nos pide que debemos de amar a nuestros enemigos, que debemos de orar por ellos, que debemos de dar la otra mejilla, que debemos de avanzar la milla extra. Y yo les pregunto, ¿eso es fácil? No es fácil a veces. Y tenemos que a veces, y cuando hablamos del amor, la Biblia nos muestra no un amor romántico, sino nos muestra un amor de decisión, un amor de voluntad. Y cuando decimos, dame el concepto más maravilloso y hermoso de amor, la Biblia nos dice, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor no deja de ser, no es jactancioso, no hace nada indebido. Y entonces de repente algunas personas miran esto y dicen, wow, yo pensé que me ibas a decir algo chévere, algo romántico. Y ahora me dices que tengo que soportar, que tengo que esperar, que tengo que sufrir. Porque cuesta si es que tú quieres conseguir algo en la vida. Amén. Si para conseguir las cosas terrenales hay que pagar un precio, ¿cuánto más para las cosas espirituales? Amén. Y en este camino nos dice Jesús que hay una puerta estrecha y hay una puerta angosta. Hay un camino espacioso y ancho y hay un camino angosto. Apunté aquí una frase de J.M. Gibson donde decía, el llamado de Cristo se ha hecho de tal modo que no resulta atractivo para el mundo, insensato y egoísta, pero sí lo es para quienes han sido tocados y movidas sus conciencias por el poder de la cruz. Porque ¿quién quisiera seguir este camino? ¿Quién quisiera abandonar su egoísmo, sus deseos, su búsqueda de cosas de repente materiales? Rendirse a sí mismo, negarse cada día para ser discípulo. ¿Quién quisiera seguir un camino así? De repente muchos no, pero para aquellos que hemos sido transformados por Cristo, para aquellos que nos hemos encontrado con Jesús, sabemos que es el mejor camino que podemos elegir. ¿Amén, hermanos? Eso es lo que la Biblia nos dice. Así que en este pasaje nos va a hablar de dos puertas y dos caminos, nos va a hablar de dos tipos de viajeros y nos va a hablar de dos destinos. Así que hoy día voy a probar su velocidad bíblica. Así que alisten sus Biblias, si han traído ahí su Biblia. ¿Cuántos han traído sus Biblias, hermanos? Ahí está, muy bien. Vamos a ir primero al libro de Josué, capítulo 24. Versículo 16 en adelante. Y vamos a poner en perspectiva
Porque muchos de los predicadores que vemos nosotros hoy en día a través de internet, motivacionales, y muchas de las iglesias a las que nosotros vamos y seguimos, hoy en día un grupo de personas sale de repente del seminario y quiere abrir una nueva iglesia, entra a internet y comienza a ver cuál es el modelo de iglesia que debo de seguir. Y muchos de los modelos de iglesia que nosotros tenemos son esas iglesias aparentemente muy cariñosas, que tú llegas a la puerta de ellas y encuentras abundante comida en la parte de la entrada. Encuentras a personas sonrientes con sus carteles diciéndote: bienvenido a casa, has llegado por fin al hogar. Y eso, como una forma de recibimiento, puede estar bien. Pero luego llegas y entras dentro y la mayoría de mensajes que se dan son puramente motivacionales. Solamente nos cuentan un aspecto de la historia, que Dios nos ama mucho y que Él te recibe así como estás. Y que es bueno que estés acá, que hayas venido y que hayas regresado. Pero no nos hablan del precio que Jesús tuvo que pagar en esa cruz para que nosotros pudiéramos recibir ese amor. ¿Me estoy dejando entender, hermanos? No nos hablan del costo del discipulado. No nos hablan del pecado que tenemos que dejar en nuestras vidas. No nos hablan del proceso de santificación que le cuesta a cada cristiano cada día para parecerse a Jesucristo. Y no nos hablan del camino que tenemos que seguir para poder alcanzar la vida eterna en Él también. Y muchas personas permanecen en esas iglesias con mensajes motivacionales que bien podrían ser dados de repente desde un curso de psicología o de algo similar, pero no se llegan a encontrar con Jesús, porque y siguen viviendo sus vidas de una manera muchas veces libertina. En algún momento el pueblo de Israel se encontró frente a Josué, luego de muchas batallas y muchos momentos de pruebas, momentos donde fallaron a lo largo del desierto con Moisés. Y en la última etapa de su vida, Josué les dice a ellos: ahora tienen que tomar una decisión, porque yo, así como Moisés cumplió un ciclo con ustedes, yo también ya no podré estar con ustedes. Y ahora tienen que tomar ustedes una decisión. Y seguramente Josué anticipaba la época y el momento que iba a venir después de su muerte. Porque después iba a venir el tiempo de los jueces, donde el pueblo se alejó totalmente de Dios, vivían como querían, y cuando en algunas etapas y momentos de fuerte sufrimiento, cuando las naciones extranjeras los destruían ya totalmente, se llevaban sus cosechas, atacaban a sus niños, rogaban y se arrodillaban pidiendo la salvación de Dios, aparecía de vez en cuando un líder que los ayudaba por cierto tiempo y luego volvían ellos a lo mismo, a sus mismos pecados, a su misma idolatría, a sus mismos caminos. Y se resume el libro de los jueces diciendo: y cada uno hacía lo que bien le parecía en ese tiempo. Y Josué sabía seguramente lo que podía pasar si ellos solamente tenían el concepto del camino, de seguir a Jesús solo mentalmente, solo emocionalmente, pero no estaban dispuestos a entenderlo totalmente y a seguirlo. En Josué capítulo 24 nos dice así, en el versículo 16, Josué les había dicho: ¿están dispuestos a seguir este camino? Y ellos dijeron: sí, y no nos vamos a apartar de él. En el 16 dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Miren las palabras del pueblo de Israel: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Amén, hermanos. Son palabras bonitas las que estaba pronunciando el pueblo de Israel. Seguramente si es que alguien te pregunta a ti y te dice: ¿estás dispuesto y estás feliz de poder seguir a Jesús? Y muchos de nosotros de repente diríamos: sí, amén. ¿Cómo no lo voy a seguir? Si Él de repente restauró mi matrimonio, si Él me sacó de las drogas, si Él me sacó cuando estaba en la bancarrota, cuando yo no tenía nada, Él me rescató y me dio una oportunidad, me dio una vida. Por supuesto que lo seguiría. Pero muchas veces no estamos conscientes de las palabras que estamos nosotros pronunciando. No estamos conscientes de lo que estamos pidiendo, no estamos conscientes del camino que estamos eligiendo. Porque es bonito
aparentemente tomar una decisión de decirle a Dios, perdóname, estoy arrepentido de lo que estoy haciendo. Y pasar aquí al frente a que oren por ti cuando quizá está sonando el teclado y está sonando la guitarra. Y de repente la música comienza a entrar dentro de tu corazón, y muchas de estas iglesias utilizan, ¿no?, ciertas notas musicales, ciertos tonos musicales para llegar y tocar el corazón de las personas para que experimenten sensaciones y experimenten momentos. Y muchos jóvenes se van detrás de estos grupos, van buscando estas experiencias, van buscando estas iglesias para decir, yo quiero sentir algo, me siento vacío, me siento muerto por dentro. Así que me voy a esta iglesia, me voy a este lugar porque aquí me hacen sentir cosas. Y lo que Josué está diciendo en este momento, está diciendo, a ver, un momento, me parece bonito lo que ustedes están diciendo, pero quiero que apaguen todos los instrumentos. Y quiero que en este momento reflexionen bien del camino que están siguiendo y piensen bien si están dispuestos a seguir por este camino, porque yo les garantizo que no va a ser fácil. Es un camino estrecho, es un camino angosto, pero es un camino que lleva a la vida. Pero si es que no están dispuestos a seguir este camino, es mejor que no lo hagan. Si no están dispuestos a seguir y a sufrir las penalidades que significa este camino, es mejor que sigan por el camino ancho. Y las palabras de Josué resuenan así. Entonces Josué le dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová. Más bien, después de las palabras del pueblo, Josué les debería haber dicho de repente, excelente, chévere, sigan en ese camino, muy bien, pueblo de Israel. Pero Josué le dice, no podéis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo. Es lo primero que pone. Él es un Dios santo. Él es un Dios, ¿qué? Santo. Y nuestro cuerpo se debe de estremecer al saber cuál es la naturaleza de nuestro Dios. De que no está siguiendo cualquier Dios, no está siguiendo una religión, no está siguiendo una imagen puesta en una pared, está siguiendo a un Dios santo. Dios celoso, que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Este es el camino que nosotros seguimos. Este es el camino del llamado de Jesús. No es un camino de, vengan todos que aquí hay comida, y aquí hay panes, y hay peces, y aquí la vamos a pasar chévere. Es un camino de disciplina, de esfuerzo, porque queremos ser como Jesús. Amén. Y tenemos que ser conscientes como pueblo, porque esto es lo que le da al cristiano el entender al comienzo de dónde te está sacando Dios, en qué condición estás y cuál es el precio que tienes que pagar por seguir este camino. Es lo que nos da a nosotros en nuestro ADN la fibra espiritual para aguantar los problemas, para aguantar, digamos, las dificultades que van a pasar, porque van a venir tormentas fuertes sobre nuestra vida en un determinado momento. Pero ¿sabes qué cosa? Por más que el huracán venga con fuerza, esa palmera se doblará, pero regresará. No se va a romper. Amén, hermanos. No te vas a rendir. Puede venir personas a amenazarte a ti y amenazarte a todos, como lo hacían con los primeros cristianos. Cuando los amenazaban y ponían un león frente a ellos, cuando ponían fuego frente a ellos para que renunciaran a su fe. Este es un camino para valientes. No es un camino para cobardes. Dile a la persona que está a tu costado, este es un camino para valientes. Si sentías que los otros caminos políticos, digamos, económicos o los que sea, eran caminos difíciles, todos son caminos seguramente difíciles, pero este es el más difícil de todos. Es el más difícil de todos. Cuando las constituciones y los países quisieron crear la Carta de los Derechos Humanos, o quisieron crear normas para ver, digamos, que rigieran la moral de una nación, ellos dijeron, ¿dónde podremos buscar para encontrar, digamos, las normas éticas más altas que existan, la moral más alta que exista? Y no la encontraron ni en los libros budistas, ni en los libros hindúes, ni en los libros musulmanes. ¿Saben dónde lo buscaron y dónde lo encontraron? Aquí, en la palabra de Dios. La mayoría de los países europeos
El mismo Estados Unidos, a pesar de que hoy se encuentre degradado moralmente, su constitución, la Carta de los Derechos Humanos, está basada en la palabra de Dios, en lo que significa la identidad del hombre. De que el hombre, digamos, si es digno porque es imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y ese es el camino que yo sigo, no es cualquiera. Si debemos de sentir, será pues un orgullo santo de saber que estamos siguiendo al Maestro, de saber que estamos siguiendo a Jesús. No está siguiendo a cualquier persona, no está siguiendo cualquier camino. Y Josué le dice eso al pueblo de Israel. Y el pueblo entonces le dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Qué terrible. Qué terribles palabras, ¿no? Uno dice: yo quiero seguir a Dios, y me amenazan encima todavía, ¿no? Dice: ustedes son testigos contra ustedes mismos si han decidido seguir este camino, porque tienen que ser fieles, tienen que ser obedientes, tienen que ser santos como vuestro Dios es santo. Y no es fácil. Para cualquier ser humano, y aún para nosotros, es imposible seguir este camino, a menos que tengas a Jesús, al Espíritu Santo dentro de tu vida. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos ahora habita dentro de nosotros. Amén. Ese poder que venció la muerte ahora habita dentro de ti. Y ese poder puede quemar todo pecado dentro de ti, toda culpa dentro de ti. Puede darte amor cuando tanto lo necesitas. Cuando no puedes perdonar a alguien, puede venir dentro de ti y puede quemar toda cosa negativa si es que tú te rindes a Él. Amén, hermanos. Entonces, yo he anotado algo aquí que dice así: con el fin de entrar por la puerta estrecha, uno debe deshacerse de muchas cosas, tales como el deseo de consumir bienes terrenales. Por ejemplo, ¿cuántas personas y cuántos de nosotros de repente tenemos ciertas aspiraciones? Y no están mal, porque debemos de trabajar para poder conseguir nuestras cosas, para mantener a tu familia. Pero hay personas que ponen su deseo en las cosas terrenales, en querer conseguir cosas. Hombres, mujeres, que su deseo está en tener una mejor ropa, un mejor carro, un mejor lugar, que no está mal si es que está enfocado de la manera correctamente. Pero hay que personas que solo su mente está ahí y son capaces de dejar el camino, son capaces de vender sus principios por seguir estas cosas. Entonces, tales como el deseo de consumir los bienes terrenales, debemos de dejar el espíritu implacable que no perdona, el egoísmo, especialmente la justicia propia, cuando decimos: no me parece justo que me esté pasando esto. No me parece justo. Yo te pregunto, si tú estás en el camino de Dios y Dios tiene control sobre todas las cosas que nos pasan delante de Dios, ¿tienen un propósito o no? Amén. A pesar de que sean duras muchas veces, pero Dios tiene un propósito. No podemos decir no es justo, porque Dios tiene un propósito. Él sabe por qué. Y muchas veces Él va a utilizar el dolor, Él va a utilizar el desierto. ¿Para qué? Para poder extraer esas cosas que todavía nos hacen imperfectos, que todavía nos hacen daño a nosotros mismos, que todavía le causan daño a las personas que están cerca de nosotros. Y nosotros debemos de decir que cada día, Señor, haya menos de mí y más de ti. Menos de mí y más de ti. Y Dios se va a encargar de poder sacar esas cosas de nuestras vidas. Amén, hermanos. Pero la puerta ancha y la puerta estrecha es una puerta fácil. Ahí te diviertes. Ahí nos la pasamos bien. Es más, hay un camino allá en Broadway, en Estados Unidos. Hay una zona que le llaman, justamente como para dar la contra de esa, ¿no? Le han puesto el camino ancho. Le ponen ahí, hay una como una cuadra así grande ahí. Y hay carteles alrededor de esto que dicen más o menos así. Dice: bienvenido cada uno de vosotros y todos vuestros amigos. Mientras más y más alegres sean, mejor. Pueden viajar como ustedes quieran, y ligero y tan rápido como quieran. No hay reglas, no hay normas, no hay límites. Sé tú mismo. Tu mejor vida ahora. Y entonces Dios se convierte en un Dios que te quiere bendecir, que te quiere prosperar, que te quiere dar un carro, que te quiere dar esto, que te quiere dar lo otro, que no necesitas cambiar, porque Dios es alguien a quien tú puedes recurrir solo cuando lo necesitas. Y tenemos a muchos jóvenes y a muchas personas que llevan una vida pecaminosa, alejada de Dios, lejos de los principios de Dios,
Y no entiendo cómo pueden estar ellos en esos lugares, entre comillas, alabando, adorando a Dios, y luego seguir viviendo igual, sin experimentar la transformación de parte de Dios en sus vidas. Y pasan semanas, y pasan meses, y pasan años, y siguen siendo igual. ¿Saben por qué? Porque esos lugares no los incomodan. Esos mensajes no los incomodan. Pero la palabra de Dios y este camino, ¿nos incomoda o no nos incomoda? Nos incomoda. ¿Por qué? Porque nos desafía. Porque nos reta a ser mejores. Porque nos dice, tienes que ser como Jesús. Y sabemos que para poder llegar al nivel que Él es, nos falta mucho aún todavía. Por más bueno que nosotros nos creamos, todos los que estamos aquí, hermanos, ninguno. A veces yo me miro a mí mismo y de repente digo, ¿cuánto me falta para poder llegar a ser como Jesús? Y me avergüenzo de mí mismo y de las cosas que tengo que mejorar y de las cosas que tengo que cambiar. Y le digo, Señor, ayúdame, dame fuerzas para no ser como yo, sino para ser como tú. Y sé que el camino no es fácil. En el libro de Salmo, vamos a leer capítulo 1, nos va a hablar un poco acerca de esto también. La comparativa entre los justos y los impíos. Es un salmo muy conocido. Yo les invito a que se lo memoricen, que lo tengan de memoria. Y cuando estés pasando por momentos de dificultad, también lo tengas presente. Y no solamente tengas presente, el Jehová es mi pastor, nada me faltará, que es un buen salmo de consolación. Pero también necesitamos salmos de convicción como este. Salmo que nos diga, estás siguiendo este camino, sé que no es fácil. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bienaventurado, eres feliz si no has andado en el consejo de los malos. De personas que te invitan a hacer cosas negativas. Vamos a hacer lo malo. Y tú le dices, no, no puedo, porque he seguido un camino diferente. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, ¿dónde está su delicia? En la ley de Jehová. Porque Él desea. La persona que ha sido transformada y cambiada por Dios quiere hablar de la palabra. Quiere conversar. No dice, ya acabó el culto, ya. Ya no hablemos de la Biblia, ya ya terminó de predicar el pastor, ya hablemos de otras cosas. No malogres el ambiente. Ya vamos a comenzar a aburrir de nuevo. La persona que desea y ha sido transformada por Dios va a desear a Dios en todo tiempo. Amén. Lo que dice la Biblia, orad sin cesar, porque su actitud de oración es en todo tiempo, en todo momento está presente. No es que te está recitando versículos, pero esa persona está ahí en conexión con Dios y es bueno hablar con esas personas. Y es como debe de ser la iglesia, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche, en la tarde y en la mañana, lo que le decía Dios al pueblo de Israel. Y hablarás con tus hijos de estas normas y de estas leyes y se las repetirás cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayas al mercado, cuando camines con él a comprar una Coca-Cola a la tienda, en todo momento. Y ahí está el camino. Yo me alegro cuando veo a mi sobrino. Desde pequeñito siempre le hablábamos de la palabra de Dios. Y cuando lo veíamos a él chiquitito así, ¿no? A veces uno piensa que de repente los niños no, y la Biblia dice que en la boca de los niños fundaste la fortaleza. Porque muchas de las misiones, cuando se van a diferentes países, empieza el trabajo con los niños, ¿sí o no? Tú llevas la palabra de Dios y ¿quiénes son los primeros que vienen corriendo? Los niños. Ellos son los que quieren saber de Dios porque su mente está ahí. Y luego ya vienen los papás y vienen las familias. Y cuando yo lo veía a mi sobrino leer su Biblia sentadito desde pequeño ahí, ¿no? Que la comprábamos. Y él hasta ahora tiene temor de Dios. Y si bien es cierto, de repente quizá su papá no está en ese proceso todavía de conocer a Dios. Y de repente mi hermana, que es su mamá, también asistía a una iglesia. Y van de vez en cuando, así, pero estaban ahí todavía. Yo me sorprendo cómo el corazón de él está muy conectado con Dios. Y cuando hacemos a veces las reuniones, él es feliz, va corriendo y comienza a preparar los bocaditos y va a preparar la Biblia y manda las canciones en el grupo de WhatsApp y vamos a hacer esto y está contento, feliz ahí, su corazón se alegra. Y qué bueno
sentir cuando tú instruyes a las personas en ese camino de parte de Dios. Dice así: será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué cosa? Prosperará. No así los malos, que son como ¿qué? Como el tamo que arrebata el viento. Es un tipo de planta, como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce nuestros caminos. Dile a la persona que está a tu costado: Dios conoce cómo estás andando. Dios conoce tus caminos. Ahora dile de nuevo, pero amenazándolo: Dios conoce tus caminos, hermano. Dice: mas la senda de los malos, ¿qué cosa? Perecerá, terminará, morirá. Ahora hay dos clases de viajeros. Hemos hablado hasta ahora de las dos puertas y los dos caminos, que no son fáciles. Y como uno es amplio y todo el mundo puede entrar, hay espacio para todos tus amigos. Si bien es cierto, la Biblia dice: vengan todos los enfermos, todos los que están mal. Pero si estás aquí en la iglesia, puedes venir tal como estás, no tienes que ser perfecto. Ven así sucio como estás. ¿Y quién te va a limpiar? Cristo. Pero tienes que venir con el deseo de cambiar. No puedes estar aquí para seguir siendo igual. Si no estás desperdiciando de alguna manera tu vida, mejor anda afuera, disfruta lo poco que te queda de vida. ¿Qué haces perdiendo tu tiempo acá? El apóstol Pablo decía eso. Decía: si Cristo no resucitó de los muertos, o sea, si no hay una esperanza eterna, si Jesús no fue real, nosotros como cristianos somos los más dignos de pena de todos los seres humanos de la tierra. Somos los más dignos de conmiseración. Son unos miserables, decía el apóstol Pablo. Seguir un camino que te exige justicia, moralidad, esfuerzo, sacrificio, dar la otra mejilla, pedir perdón y hacer todo eso. Si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Pero si Cristo se levantó de la tumba al tercer día, y es cierto, y la vida eterna es real, y Dios es real, quienes deben de temblar de miedo son aquellos que han rechazado el mensaje de Cristo. Por eso la Biblia dice en Juan 3:36: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es el camino que nosotros hemos decidido seguir. Y de vez en cuando, aparte del mensaje de consolación, aparte del mensaje de verdad, es bueno que la iglesia pueda recordar esto. Es bueno que sepamos de dónde venimos. Es bueno que sepamos cuál es el camino que hemos seguido para que nos hagamos fuertes en Cristo. Para que no seamos arrastrados, dice acá, como el tamo que arrebata el viento. Porque van a venir, lo hemos dicho varias veces acá, falsos maestros, falsos amigos, falsas amigas, que te van a llevar y te van a arrastrar a sus pecados, a sus tentaciones. Y te van a sacar de tu casa. Te van a sacar de los brazos de Cristo. Entonces tú tienes que ser fuerte y firme, seguro del camino que has decidido seguir. A mí nadie me mueve de aquí. No me interesa si de repente todos los que están aquí, así todos los de la alabanza se pierdan, así todos los de evangelismo se vayan, el pastor, todos se vayan, yo sé en quién he creído. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque no seguimos a hombres, hermanos. Todos podemos fallar, todos los que estamos aquí podemos equivocarnos. Y recibiremos el juicio de Dios si así lo hacemos y si rechazamos el camino. Pero tú no te debes de rendir. Si alguno de ustedes de repente dice: me voy de la iglesia porque he visto que tal líder o tal persona falló, pues se irán camino derecho al infierno tú y él. Los dos. Tú debes de saber en quién has creído. No te debes guiar por un hombre. ¿Cuántas personas están alejadas ahora del camino de Dios porque dicen: en la iglesia donde yo estaba, mi líder me falló? ¿Y qué interesa? ¿A quién seguías tú? ¿A quién era quien seguías? Esa es la prueba de que seguías a un hombre, de que seguías a una persona. La Biblia, ¿qué dice en Isaías? Maldito el hombre que confía en el hombre. No habla de no confiar en las personas. Habla de que si tú pones tu confianza para salvación en una persona, pues cometes un grave error. Mateo capítulo 22, versículo 14. Nos va a decir
acerca de estos dos clases de viajeros. Mateo 22:14 dice así: porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Es así el camino. Muchos serán llamados y pocos son escogidos. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? ¿Y cuántos quieren ser escogidos también? Amén. Yo no quiero estar en la multitud. Ahora, siempre en toda iglesia todos han sido llamados, pero no todos son. ¿Cuántos quieren ser? Yo quiero ser, yo no quiero ser de los que se quedan. Yo no quiero ser cizaña dentro de la iglesia. Yo quiero ser trigo, trigo que produce y que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Persona de bendición donde yo esté, persona que tenga una palabra de bendición para las personas. Dile a la persona que está a tu costado: yo quiero ser trigo, hermano, dile. Yo quiero ser trigo. No queremos ser cizaña. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Romanos capítulo 9, versículo 27. Romanos 9, 27 nos dice así: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque aún dentro de la nación de Israel hubo muchas personas que murieron. Fueron llamados como nación, pero muchos se fueron tras la idolatría, siguiendo sus propios caminos. Mi propio camino. Pero siempre hubo un remanente fiel. Amén, hermanos. Siempre hubo un remanente fiel. Mientras todos caían, hubo gente que permaneció de pie. Hubieron Elías. Y aún cuando Elías se sintió solo, Dios, ¿qué le dijo? Y él dijo: todos se han abandonado, Señor, es toda la nación. Llamaste una nación entera y soy el único, el solito que queda. ¿Y qué le dijo Dios? Aún hay 7,000 que no han doblado sus rodillas, solo que no hacen propaganda. Amén. No están diciendo: aquí estoy, mira cómo oro, mira cómo leo la Biblia, mira cómo enseño. Permanecen fiel donde están. Son fuertes, son firmes y son quienes menos te lo esperas, quizá los que menos hablan. Está a tu costado de repente. Porque a veces nosotros pensamos que este debe ser, este va a dar fruto. Y justo hablábamos con los líderes trabajando hoy día en una capacitación. Y decíamos, ¿no? A veces miramos a un chico que viene y habla bien y se memoriza rápido los versículos y comienza todo y decimos: en este hay que invertir. Decimos. Que no está mal, hay que invertir en todos, trabajamos en todos. Pero Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Amén, hermanos? Dios no mira lo que mira el hombre. Dios te mira a ti y dice: yo te he escogido a ti, yo sé por qué. No me interesa lo que los demás digan. Yo te he visto a ti, pero ponte en mis manos, encamínate nuevamente. Algunos hemos entrado por la puerta y hemos empezado el camino, pero luego hemos visto una prueba, 2 pruebas, 3 pruebas y sí la hago, dice, ¿no? Como dice el chavo, ¿no? Sí la hago. Y hemos agarrado una piedrita, le hemos puesto al lado del camino y nos hemos sentado a conversar algunos ahí, ¿no? Y están charlando ahí, muchos cristianos están charlando así a lo largo del camino, de repente, ahí conversando. Sí, oye, hemos tenido algunas batallas y todo. Pero hermano, Dios te dice: es tiempo de que te levantes. Amén, hermano. Es tiempo de que te levantes, iglesia. Es tiempo de que vuelvas a caminar. No te desanimes. Aún hay muchos caminos. Y es bonito saber que no estás solo. Amén, hermanos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Vamos a seguir, vamos a continuar. Romanos capítulo 11, versículo 5. También habla de estas dos personas. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aún ha quedado un remanente escogido por gracia. Dice: no se puede sacar la conclusión errónea de que, digamos, junto con todo esto, hemos hablado de que es difícil el camino. Pero ¿qué significa eso? Que las personas que, digamos, están siguiendo el camino ancho son felices y nosotros somos los tristes, somos los sufridos. No es eso lo que dice la Biblia. No es eso lo que dice la Biblia. Juan 8:34, vamos rápidamente ahí. Juan 8:34 dice así: y Jesús respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué cosa? Es esclavo del pecado. Esas personas no son felices, no son libres.
son esclavos, están con ataduras. Creen que son felices porque abandonan a la mujer de su juventud y a sus hijos por irse detrás de otra mujer, pero no son felices. Y ellos lo saben cuando se encuentran en su cuarto y recuerdan que perdieron quizá el amor de su vida, y recuerdan las lágrimas quizá de sus hijos, que ahora son criados por otro hombre. ¿Cuántos nos encontramos hoy día frente a dos decisiones, frente a dos caminos? Y no es fácil, hermano, pero es Dios quien te ha llamado a ti a poder seguir. Estas personas no encuentran paz. Isaías 48, 22. ¿Qué nos dice ahí? 48, 22. No hay paz para los malos, dice Jehová. Ellos creen que son felices. Tú los ves que ya construyeron su casa, estacionan unos carros grandazos ahí frente con sus llantas ahí. Se pasan hasta la fachada de tu casa, ¿sí o no? Y tú dices: Señor, ¿por qué no me bendices a mí? Yo te estoy sirviendo tantos años y sigo con este teclado viejito. No, mentira. Estamos así. ¿Por qué no nos bendices? Esas iglesias que te están buscando, mira, tremendo teclado, grandazo sintetizador, y nosotros que te estamos buscando ahí. Pero Dios sabe por qué, hermanos, amén. Nosotros le vamos a servir a Él en las buenas y en las malas, teniendo o no teniendo. No tienen paz ellos, pero nosotros, ¿qué tal? Primera de Pedro 1:8. Nosotros, ¿qué tal? Primera de Pedro 1:8. Dice: a quien amáis, a Jesús, sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Yo me alegro de haber seguido a Cristo. Yo me alegro de haber escogido a Jesús en mi vida, de haberme encontrado con Él. No tenía esperanza y Él me rescató. Yo le digo: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podría estar perdido y tú me rescataste. No sé qué viste en mí. Me llamaste en medio de todos. Me miraste quizá como a uno de tus discípulos, y en medio de la multitud estaban todos mirándote, y tú me viste en medio de todos ellos y me dijiste: tú, el de polo rojo, tú, ven, sígueme, acércate. Y yo decidí seguirte. Por eso estoy aquí, Señor, para buscarte. Romanos capítulo 7, versículo 22. Dice así: porque según el hombre interior, aunque nosotros encontramos en nuestros miembros una ley que se rebela contra Dios, en el hombre interior, que dice: me deleito en la ley de Dios. Me deleito en la ley de Dios. Vamos ahora a Filipenses capítulo 2, versículo 17. Necesitamos que la palabra pueda penetrar dentro de nuestros corazones, de saber el camino que hemos seguido. 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Me alegro de servir a Dios dentro de su casa. Soy feliz de poder servirlo. Ahí nomás en el capítulo 3, versículo 1, en Filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros me es seguro. Cada vez que vengo a tu casa y escucho las mismas cosas de la salvación, de la gracia, de que me perdonaste, yo soy feliz aquí, Señor. ¿Cuántos son felices de estar aquí en la casa de Dios? Yo soy feliz aquí, Señor. Yo me siento feliz. Este es el lugar. Yo quiero estar aquí toda mi vida, cada día de mi vida, decía David. Todos los días de mi vida los pasaré dentro de tu casa. En el capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Y ahora leo este versículo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8. 2 de Corintios 4, versículo 8. Estos versículos me encantan, porque reflejan casi la parte final para ir cerrando. Dice, desde el 7 vamos a leer, 4:7, 2 de Corintios: pero tenemos este tesoro de la salvación, de la gracia de Dios, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros. ¿Te sientes débil a veces en algún momento? ¿Sientes que no puedes? Si tú te rindes a Dios, la excelencia del poder va a ser de Dios. Nunca va a ser la gloria para nosotros. Siempre va a ser para Dios. Pero si nos rendimos a Él, Él va a hacer que tú puedas brillar. Y dice en el 8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros. ¿Cuántos están en apuros? Pero no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados, porque Él es nuestro Padre. Él está a nuestro lado. Y estamos muchas veces derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque nos vamos a poner de pie nuevamente. Y porque Él es el que nos levanta. Miles caerán a tu diestra y a tu siniestra, pero yo te levantaré. Y hay un destino final, dos destinos finales. La Biblia nos va a hablar que hay una perdición eterna y que hay un camino también de salvación. Y ese es el destino, es la consecuencia final de haber seguido este camino, la paz final, de darle gracias a Dios porque hemos llegado. Y en algún momento podremos decir, he terminado la carrera, he acabado todo esto, he guardado la fe, como el apóstol Pablo. Y si hay alguien aquí que todavía está ahí, en esa decisión de elegir, escucha el llamado de Dios. Escucha el llamado de Dios que nos dice en el libro de Mateo, con firmeza, pero con mucho amor. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús nos llama y te llama a ti para que puedas entrar, y te invita a seguir por la puerta estrecha. Pero tienes que saber cuál es el camino que estás decidiendo. Amén, hermanos.